Contratos. Segunda parte. En la entrega pasada se hizo mención del objeto y el consentimiento como elementos necesarios previstos por el Código Civil Federal para que los contratos tengan validez. Con ello, se pretendía hacer una introducción a lo que el Código denomina como requisitos de existencia y que la doctrina señala como elementos esenciales, situación que se debe analizar en términos filosóficos para conocer la diferencia, cosa que no haremos en este momento. Bastará con diferenciar entre requisitos de existencia o elementos esenciales, que son el objeto y el consentimiento, sin los cuales los contratos no pueden existir, al menos en esencia. Ahora veremos propiamente los requisitos de validez de los contratos. 1. Capacidad legal. La capacidad legal está integrada por dos conceptos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera se refiere a la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, atributo del que por lo general gozan todos los mexicanos, salvo excepciones fundadas, mismas que no deben atentar en contra del principio de igualdad jurídica previsto en la Constitución. La segunda se refiere a la aptitud de una persona para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en nombre propio y sin representación legal. Existen casos marcados por la ley que limitan la capacidad de ejercicio. Tal es el caso de los menores de edad, los menores emancipados, las personas en estado de interdicción y las personas declaradas en concurso de acreedores. Ahora bien, al referirnos a la capacidad legal de las personas, estaríamos abarcando tanto la capacidad de goce como la capacidad de ejercicio. Sin embargo, una persona que no cuenta con la capacidad de goce, al no poder ser el titular de derechos y obligaciones, daría lugar a un contrato que carecería de objeto. Uno de los elementos esenciales previstos por el Código Civil Federal, junto con el consentimiento, y a la falta de uno de estos factores que dotan al contrato de esencia, el contrato simplemente no puede ser y por lo tanto no puede existir. En ese sentido, el requisito de validez recae únicamente sobre la capacidad de ejercicio de los contratantes. 2. Ausencia de vicios del consentimiento. Se entiende por vicios del consentimiento a los factores que influyen sobre la voluntad de las partes, generando una separación entre lo que se pretende y lo que se exterioriza. El primero de ellos es el error, mismo que se entiende por la divergencia entre la realidad y el pensamiento. La doctrina reconoce una variedad de tipos de error a los que puede estar sujeto un contrato. A pesar de ello, en esta entrega nos abocaremos únicamente a los errores explícitamente reconocidos por la ley y que podrían invalidar el contrato. Error de hecho es el que recae sobre las cualidades del objeto, las cualidades de las partes y los motivos de estas. En el caso del objeto, nos referimos solamente al objeto indirecto del contrato. En otras palabras, hablamos de un juicio equivocado sobre dar, hacer o no hacer. En lo que respecta a las cualidades de las partes, se trata de un desacierto sobre las aptitudes con las que se pensó contaban una o ambas partes. Asimismo, los motivos de las partes son las razones subjetivas, distintas a las cualidades del objeto y las cualidades de las partes, por lo tanto, es la idea falsa de que algo ha tenido lugar, y bajo esa premisa se decide llevar a cabo la celebración de un contrato. El error de hecho solo podrá invalidar el contrato si se corresponde con el motivo determinante de la voluntad. Error de derecho es el desacierto sobre los aspectos normativos, siempre y cuando éste recaiga sobre el motivo determinante de la voluntad, lo que afecta a la configuración del consentimiento, y por lo tanto, a uno de los elementos esenciales del contrato. Este error es aplicable si no contraviene al principio que indica que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. Ahora bien, ¿qué se entiende por motivo determinante de la voluntad? Es, simple y sencillamente, el motivo que impulsa a las partes a contratar. Por ello, tanto el error de hecho como el error de derecho deben recaer sobre dicho motivo. En ese sentido, y con el fin de que exista seguridad jurídica al respecto, la ley limita a dos los medios por los cuales pueden probarse dichos supuestos. Uno es que durante el acto de la celebración se declare el motivo, y el otro, si se prueba por las circunstancias del mismo contrato, el falso supuesto que ha motivado su celebración. Error de cálculo es un supuesto de relevancia jurídica
que la ley da lugar a que se rectifique, ya que no afecta la esencia o la validez del contrato. El segundo de los vicios del consentimiento es el dolo. El Código Civil contempla al dolo como cualquier sugestión o artificio que se emplea para inducir al error o mantener en él a alguno de los contratantes. Este puede provenir de alguna de las partes o de un tercero. La existencia de dolo anula el contrato si se demuestra que éste ha influido sobre la causa determinante de su celebración. En conclusión, el dolo es un mecanismo por medio del cual se provoca y/o mantiene el error, siendo entonces el error el verdadero vicio del consentimiento. La doctrina se pronuncia al respecto, señalando que la importancia del dolo reside en que es más sencillo demostrar el error inducido o mantenido por medio del dolo que el error espontáneo. Además, al tratarse de un hecho ilícito, la ley obliga a quien actúa dolosamente a resarcir los daños y perjuicios causados. El Código Civil establece que para que el dolo sea aplicable, éste deberá traer consigo engaño sobre los provechos expuestos por las partes, que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato, e indica que si ambas partes proceden con dolo ante la celebración de un contrato, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamar indemnización. Además, el Código también indica que no se podrá renunciar para el futuro a la nulidad que resulte del dolo, pero si quien padeció el engaño, en conocimiento del dolo cometido, ratificase el contrato, no podrá reclamar en lo sucesivo la existencia de dolo como vicio del consentimiento. Asimismo, la mala fe, contemplada junto con el dolo como un vicio del consentimiento, no puede existir sin el error, pues el mismo Código define a la mala fe como la disimulación del error, por lo que la diferencia con el dolo reside en que el dolo es una conducta activa que se vale de sugestión y artificios para provocar o mantener el error, mientras que la mala fe es una conducta pasiva que tiene por objetivo disimular el error conocido. La violencia como vicio del consentimiento existe cuando se emplea fuerza física o amenazas, mismas que la doctrina distingue como violencia física y violencia moral, respectivamente, junto con la violencia absoluta y la violencia relativa. La violencia física se da por medio de la fuerza corporal para obligar a una persona. La violencia moral tiene el mismo objetivo, pero por medio de amenazas. Por su parte, la violencia absoluta es aquella que genera la ausencia total de voluntad. Al tratarse de una fuerza irresistible, esta impide el consentimiento, afectando la esencia y la validez del contrato. La violencia relativa es la que ejerce cierta fuerza que oprime a la víctima, pero que no impide a ésta constituir su voluntad. Siguiendo la misma línea de pensamiento, la doctrina encuadra al miedo de la misma manera que lo hace con el error con respecto del dolo, poniendo en este caso a la violencia como el factor generador y al miedo como al verdadero vicio del consentimiento. Al ser el miedo un trastorno del ánimo, este afecta la voluntad, mientras que el error afecta el conocimiento. A su vez, el Código señala que, para que el miedo producto de la violencia sea válido, debe tratarse de la amenaza de un mal jurídicamente relevante, como lo son la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes. El Código también define al temor reverencial como el solo temor de desagradar a las personas a las que se les debe sumisión y respeto, mismo que la ley indica no basta para viciar el consentimiento. De igual manera, sucede con los perjuicios que naturalmente pueden resultar de celebrar o no celebrar un contrato y que no incluyan amenaza alguna de las partes. Esto no aplica a las amenazas de ejercer un derecho, ya que se encuentran acordes con las normas jurídicas. En consecuencia, el Código Civil Federal prevé la nulidad de los contratos celebrados por violencia, ya sea que ésta provenga de alguna de las partes o de un tercero, y al tratarse de un hecho ilícito, quien resulte afectado podrá solicitar, además, el resarcimiento de daños y perjuicios. Y al igual que sucede con el error, no es lícito renunciar para el futuro a la nulidad de los actos influenciados por violencia. Pero si habiendo cesado esta, el que la sufrió ratificase el contrato, éste no podrá reclamar en lo sucesivo la violencia como vicio del consentimiento. Por otro lado, el Código señala que, cuando alguno, explotando la suma ignorancia,
notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado, el afectado puede elegir entre demandar la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más una indemnización en ambos casos. La descripción y efectos jurídicos antes mencionados corresponden a lo que se denomina lesión en el ámbito civil, y dado que existen supuestos en donde la parte lesionada se encuentra afectada por la influencia del miedo y otros por la influencia del error, la doctrina considera que la lesión es una manifestación de ambos. 3. Licitud del objeto. El objeto, motivo o fin, en este caso, deben considerarse como sinónimos. Respecto a este requisito, el Código señala que el fin o motivo determinante de la voluntad debe ser lícito, atendiendo a que los móviles de las partes no vayan en contra de las leyes. Por lo tanto, el contrato puede ser invalidado si su objeto, motivo o fin son ilícitos. Debe quedar claro que para este supuesto, el objeto es el objeto motivo o fin y no el objeto del contrato, que no es otro que el de generar consecuencias jurídicas. Cuarta, manifestación de consentimiento conforme a la ley. El consentimiento, como un elemento esencial de los contratos, consiste en el acuerdo de voluntades. Requiere, por lo tanto, que las partes manifiesten de algún modo su voluntad. Para ello, existen 3 formas en las que se puede manifestar la voluntad: las formas primarias, las formas secundarias y las formas terciarias. Las formas primarias se corresponden con maneras evidentes y directas de hacerlo, ya sea verbal, escrita o por medio de signos inequívocos. La forma secundaria corresponde a la manera tácita, misma que tiene lugar al revelarse la voluntad deducida de la conducta o las circunstancias. La forma terciaria comprende a la que se realiza por medio de la representación. La formalidad, por su parte, es el requisito de forma, establecido por la ley, para que un acto jurídico tenga validez, mientras que la solemnidad es el requisito de forma, necesario para que exista acto jurídico. Podría decirse que la solemnidad es la forma elevada a elemento de esencia. De la necesidad de que los contratos deban o no satisfacer requisitos de forma, es posible distinguir entre 4 tipos de contratos. Contratos consensuales, estos no deben cubrir con ninguna formalidad o solemnidad, debido a que el Código señala que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley, lo que quiere decir que para el derecho mexicano, el consentimiento es regla y el formalismo una excepción. Los contratos formales, estos deben satisfacer los requisitos que señala la ley para ser válidos, pues el Código indica que el contrato puede ser inválido porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Los contratos reales se perfeccionan mediante la entrega del bien. Los contratos solemnes son aquellos que deben satisfacer requisitos de forma para que el contrato pueda existir. Por último, cabe mencionar a la acción pro forma. Esta puede solicitarse en el caso que no se haya dado cumplimiento a un requisito de forma. La ley permite que cualquiera de los interesados pueda exigir que se le dé al contrato la formalidad debida, siempre y cuando la voluntad de las partes conste de manera fidedigna y sin lugar a dudas. En la próxima entrega hablaremos sobre la clasificación de los contratos. Hasta pronto.